Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta última conversación de la red de psicólogos en Córdoba. Hoy más especial que nunca, quizás por la situación que el hecho histórico que estamos viviendo en todo el país, fundamentalmente por esto y por el invitado de honor que tenemos. Sin perder más tiempo, lo voy a agregar. Acá lo veo. Está sumando. Esperamos. Hola Luciano. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Veamos ahí si nos tenemos buena conexión, si nos vemos bien. Bien. Yo te escucho y te veo bárbaro. Así que si Bárbaro. estamos, Genial, entonces. perfecto. Bárbaro, Bueno, bárbaro. genial. Muchas gracias Eh, por la gracias invitación. a vos por aceptar y sobre todo por tu tiempo. Eh, si querés, para no perder más minutos valiosos, bueno, quienes nos están viendo seguramente te conocen. Para los desprevenidos, contamos brevemente. Bueno, Luciano Lutero, ya sabemos, se dice, todas tus titulaciones, tu formación, pero me gustaría por ahí simplemente, y nada más y nada menos, decir, esto, psicoanalista y escritor, y un divulgador, ¿no? que escribe y con sus notas también, eh, transmite de una manera sencilla, ¿sí? Cuestiones muy complejas, ¿sí? Con lo difícil que eso es. Y en esta ocasión, la invitación era para hablar sobre tu último libro, El fin de la masculinidad. Decíamos en un libro, lo adelantábamos un poco, que viene a ser como la tercera parte, la última, ¿no? De una saga, ¿sí? Sobre crianza, sobre adolescentes, y eh, pensaba entre el 2 y el 3, ¿no? Un poco ahí como si fuera una transición, si bien es de otra editorial, el título Galanes Inmaduros. No sé si lo pensabas también un poco ahí como un apéndice o de alguna forma que también suma a la saga. Sí, 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 en realidad esa trilogía que vos mencionás son tres libros que yo escribí para Editorial Paidós. En su momento Ujú, había surgido de la posibilidad de hacer libros en un formato más de divulgación, o sea, que fueran para un público amplio, que no fueran para especialistas. ujú, Y en el medio siempre yo voy escribiendo algunas cosas que nacen de seminarios o bueno, ¿no? También puede ser que surjan de algunos artículos que voy publicando y así fue que entre un libro y otro siempre hay algún libro intercalado, ¿no? Como tienen ujú. distintos registros, libros muy distintos, no, no se superponen, este, pero sí, es como vos decís, Mauro, a veces entre un libro y otro aparece uno que está en el medio, este, que bueno, surge también un poco como efecto de que hace muchos años yo trabajo con editoriales independientes, entonces también me gusta publicar en editoriales independientes, me gusta escribir en ese formato que es el independiente. Para ese tipo de libros, como por ahí reservo el trabajo más profesional, como puede ser lo que surge bueno, de un seminario, de Claro. algunas clases. eh, bueno, es otro tipo de escritura, ¿no? Digamos, creo que Ujú, en general trato como de distinguir esos distintos registros de escritura, ¿no? Escribir un poco para colegas, otro poco para un público más amplio, otro poco para un público más académico, en fin, ¿no? Digamos, son como las múltiples inscripciones que tengo y con las que voy trabajando y sobre todo, bueno, escribir me gusta mucho, ¿no? Es algo que hago hace muchos años y también me gusta jugar con la escritura, me mm. gusta como probar distintos registros, distintas formas, distintas maneras de ir diciendo algunas cosas. Alguna vez escuché que mencionabas en una entrevista de que
es una forma como de pensar para vos la escritura, o de dejar de pensar, que publicás o escribís para dejar de pensar, ¿no? Como un proceso, me resulta interesante. Sí, totalmente. Es como escribir es como para mí un proceso o parte del modo en que voy pensando algo. Por lo general Ujú, no es que tengo algo pensado y después lo escribo, sino que voy escribiendo y a medida que escribo voy pensando, dándome cuenta de cosas. No es que de antemano tengo en claro qué es lo que voy a escribir. Casi nunca escribo sabiendo qué es lo que voy a escribir. ujú. Por lo general Bien, escribo y ahí voy como transitando, navegando un poco que le surge. Por lo general me doy cuenta de lo que escribí una vez que terminé de escribirlo. Eso lo hace también, como te decía recién, un juego, es como un entretenimiento. Este, y la otra cara de eso es que a veces también me olvido de lo que escribo, ¿no? No es que, o me termino como encontrando contradecir. después de un tiempo con algo que, sí, tampoco no le tengo miedo a eso. Yo no creo que escribir sea como para llegar a una posición definitiva o decir, bueno, ahora ya está dicho esto, entonces, a veces pasa que entre un libro y otro digo cosas que son distintas, pero yo no pienso eso como en términos de una contradicción. A veces sí, a veces me doy cuenta de una contradicción y la aclaro o busco ponerla de manifiesto, y otras veces lo que pienso es que son como distintas caras o perspectivas de lo mismo, ¿no? Me parece que no... pensar creo que no es para tratar Mm, de tener una última posición sobre algo, ¿no? Digamos, pensar creo que no es para decir, bueno, ahora la verdad es esto. Creo que no, yo no creo que yo escriba desde el lugar de la verdad, ¿no? No escribo ujú. desde, bueno, lo verdadero, lo cierto, ¿no? Lo definitivo sobre esta cuestión es lo que voy a decir ahora, sino que creo que es un paso más. Y así es que, bueno, también hay algunos libros míos que de un tiempo a esta parte cambian totalmente de actitud o de posición. De hecho, bueno, el libro que vos mencionabas antes, el del fin de la masculinidad, tiene como antecedente un libro que yo publiqué en el 2016, que se Mm, llama Ya no hay hombres, y entre Ya no hay hombres y el fin de la masculinidad hay muchos puntos de vista que cambiaron, ¿no? Pero bueno, también hubo 4 años en el medio, cambiaron muchas cosas, y no es algo que me preocupe, como tener como perspectivas diferentes, no creo demasiado como en eso de que las ideas tengan que ser como defendidas, ¿no? Creo que mm. tienen que ser ideas que se comparten con otros y que tienen que pasar por otros también y que, bueno, en definitiva, a veces me encuentro, ¿no? Con alguien que por ahí leyó algo que yo escribí y me dice, bueno, porque cuando vos dijiste eso, y yo no estoy seguro de haber dicho lo que me dijeron, ¿no? Es una lectura de lo que me dijeron, pero me parece más interesante a veces la lectura que Lo que hicieron de lo que genera. escribí que, claro, y eso me enriquece, ¿no? Entonces ahí yo creo que para mí la escritura también tiene como una parte de diálogo, de conversación. Bueno, de hecho así se Sí, llama como uno de los libros que publiqué este año también, que se llama El psicoanálisis es una conversación, entre este, mujeres. que- entre mujeres, ¿no? Me preguntaron mucho por el título de ese libro, pero para mí en realidad el título del libro nace de que en ese entonces tenía un grupo de estudio donde en el grupo eran casi todas mujeres, o eran todas mujeres salvo yo, y entonces, bueno, el título del libro surgió de que en definitiva el libro es un resultado de las conversaciones que surgieron con esas mujeres en particular en ese grupo concreto. Claro. Pensaba, Luciano, la diferencia de alguna manera con esto que decís de por ahí de escribir, si se quiere, para de alguna manera o adoctrinar o bajar línea, o escribir en la medida que eso genera que genere que el otro piense, ¿no? O que haya un trabajo, ¿no? En esto que decís vos de me importa más lo que me pueden decir sobre la lectura que repetir lo que dije, digamos, ¿no? Sí, Mm, sí, sí, completamente, no, digamos, no. Hay contextos, obviamente, ¿no? Digamos, al estar también como al trabajar como docente en una universidad, eventualmente también escribo artículos universitarios, que son artículos de explicación, que son artículos académicos, donde, ¿no? Es un formato muy específico, es el de la sí, universidad, donde uno escribe un artículo para explicar un concepto y trata de buscar las referencias, las citas, las maneras en las que se puede entender esa cita o referencia. Pero después lo que más me gusta a mí es como la escritura más suelta, más lúdica, más de intercambio. Creo que por eso también me gusta mucho a la hora de escribir. Bueno, pensar los casos a través de la escritura para mí también es importante. ujú, Como
es una instancia de elaboración de los casos, a veces escribirlos, ¿no? claro. Viendo que cuando uno escribe casos no es que busca llegar como a la verdad de ese caso y decir, bueno, ¿no? Como uno lo está pensando en el momento, Ujú, ¿no? Así es que muchas veces alguien lee un caso que uno escribió y te dice, che, mirá, esto que vos escribiste así, yo lo pensaría así, y como te decía antes, eso te enriquece, te devuelve otra perspectiva. Yo no tengo la idea de que el analista sea alguien que sepa muy bien qué es lo que hace o cómo lo hace. Por eso necesita otra instancia, ¿no? ujú, Digamos, el analista cuando practica, ¿no? El profesional, para llamarlo de alguna forma, cuando está practicando, ¿no? Digamos, hace ciertas cosas, dice ciertas cosas, obtiene ciertas respuestas a lo que dice y después necesita otra instancia para que eso ujú. tenga algún tipo de elaboración. Claro, Por sobre eso todo me en, parece que sobre perdón, todo dale, dale sí. vos. No, digo, en No, esto de los efectos, de ver, digo, luego a posteriori, ¿no? Un poco vas a ciegas, orientado, por supuesto, con la teoría, pero eh, difícilmente uno está totalmente seguro, o sería para preocuparse si totalmente estás eh, tranquilo, ¿no? Como hacia dónde va y no te sorprendes. sí, en realidad, digamos, si eso pasara, el tema sería que lo que estás haciendo, si un analista sabe que lo que hace está bien de antemano, Mm, ¿no? Digamos, primero la pregunta sería ¿por qué quiere saber que lo que está haciendo está bien? ¿No? Eso claro. tendría más bien la forma de un refuerzo personal, una narcisismo o una seguridad que busca, y yo soy más de la idea de que en general cuando uno cree que está haciendo las cosas bien, no las está haciendo tan bien, ¿no? Porque eso funciona más bien como una especie de aseguramiento. Y además, en segundo lugar, ¿no? Ahí hay un punto en el que si uno de antemano sabe que lo que está haciendo está bien, es que seguramente lo que hace es una interpretación teórica de lo que está pasando, ¿no? Y siempre Ujú, como la experiencia clínica o la experiencia de análisis desborda un poco la teoría, ¿no? Uno trata de meter eso en la teoría de vez en cuando, pero justamente eso quiere decir que el psicoanálisis no se practique de acuerdo con protocolos o con rutinas o con formatos que sean los que, bueno, para tal tipo de paciente tal cosa, ¿no? Lo más importante de un análisis por lo general acontece cuando uno no sabe muy bien qué protocolo seguir. Y ahí es donde aparecen instancias como la de la supervisión o, ujú. bueno, la conversación con colegas Con o, otros. bueno, la escritura y lo que ocurre a partir de la escritura, que es que a veces alguien te haga una devolución. Claro. Luciano, retomando un poco esto, ¿no? Que hablas de los casos y de la lectura, y volviendo un poco, ¿no? Al tema del libro, El fin de la masculinidad. Eh, hablas, bueno, el título El fin de la masculinidad con esta pregunta, ¿no? De cómo amar en el siglo XXI, lejos de ser una receta o de ser un tips, ¿no? Me parece que esa pregunta es un modo de hacernos pensar que hay otras formas, ¿no? Que este el fin de la masculinidad no porque deje de estar, sino porque, bueno, hay nuevas, ¿no? Que en ese sentido, si esto es así, ¿qué diferencias encontrás o nos podés mencionar de la masculinidad antes, ¿no? Hace un tiempo, ahora, ¿no? Bajo las coordenadas, digamos, de esta época. ¿Qué podés distinguir? Yo creo que hay, ¿no? Pensando justamente el subtítulo del libro, Cómo amar en el siglo XXI, me parece que el libro, al situar el siglo XXI, sin duda está planteando una diferencia con lo que fue el siglo XX, ¿no? Y en ese punto me parece que en el pasaje o el cambio de siglo también hubo una modificación respecto de, acá me pregunta alguien, ¿qué colegas te gusta leer? Después lo vamos a, Ujú. voy Dale, a retomar esa pregunta. las retomamos. Este, decía, ¿no? Como que en el pasaje de un siglo a otro, ¿no? Digamos, pasamos de un modelo unificado, normativo, tradicional, hegemónico, se lo puede nombrar de distintas formas, ¿no? Un Ujú, tipo de masculinidad a una pluralización, una diversidad, formas de masculinizarse. Y eso también va de la mano de que ciertos formatos o ciertos estilos, rituales hayan modificado, ¿no? Principalmente, ¿no? Creo, o yo pongo el acento en el libro sobre todo en el ritual matrimonial. Creo que ujú, este, hasta cierto punto, ¿no? Digamos, hasta mediados de la década del 50 del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Lo que regulaba las relaciones heterosexuales, por supuesto. Yo hablo principalmente desde ese punto de vista en el ujú, libro y lo aclaro en el prólogo, no es que no tenga en cuenta otro tipo de uniones
entre los sexos, sino que me centro fundamentalmente en el libro en este aspecto, era el matrimonio, ¿no? Digamos, una especie de ser para el matrimonio, ¿no? Tarde o temprano Ujú. había que casarse y preferentemente había que hacerlo en la juventud, porque si no aparecían esas otras figuras que eran la de los solteros, que eran una amenaza, los solteros eran una amenaza para el matrimonio, por eso eran condenados o estigmatizados, o aparecían figuras como la de la solterona, o se decía que, bueno, se quedan para vestir santos, ¿no? Como de repente, si alguien no se había casado a los 30 años en 1930 es porque algo mal había pasado, Ajá. ¿no? O sea, había habido algún problema, era mirado con recelo, ¿no? Digamos, muchas novelas, la literatura da cuenta de eso, también letras de tangos y otro tipo de canciones también dan cuenta de ese problema de que el formato o el paradigma para pensar la pareja era fundamentalmente el matrimonio. Y yo creo que después, ¿no? A partir de ese momento, y esto creo que es importante porque el psicoanálisis es hijo de ese paradigma. El psicoanálisis es hijo del paradigma matrimonial de la pareja, ¿no? En ese sentido, Ujú. digamos, muchos conceptos y nociones del psicoanálisis se producen en ese contexto cultural. Y después, con un cambio cultural tan grande como el que hubo desde la década del 50-60 en adelante, ¿no? Digamos, algunas categorías se empiezan a modificar. Sobre todo, me parece que en un primer momento lo que hay es una relajación del paradigma del matrimonio para la pareja. Y yo creo que después, en los últimos 20 años, o sea, con el cambio de siglo, lo que aparece es una relajación de la pareja misma, ¿no? Ujú. Esto es, este, hasta cierto punto o después de cierto momento, ¿no? Era posible estar en pareja sin casarse, ¿no? Digamos, pensemos, década del 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Si una pareja quería hijos sin haberse casado antes, o por ejemplo, si una mujer quedaba embarazada, ¿no? ¿Cuántos relatos clínicos conocemos de eso? De personas que si había un embarazo en una pareja, bueno, y ahora se tienen que casar, Claro. ¿no? Yo recuerdo que estuve la semana pasada en este programa de la televisión pública que se llama Altavoz, donde estuvieron las primas, donde me resultó muy divertido que justamente al estar ellas recordábamos la canción de las primas de década de los 80, ¿no? Saca la mano Antonio, Sí. que en una parte de la letra dice, y si mamá nos viera, nos tenemos que casar. O sea, en última instancia, ¿no? Digamos, década del 80 todavía funcionaba, ¿no? Digamos, el lastre matrimonial de la pareja. Esto es, Claro. si hay una relación y pasa algo, la salida o la solución o la norma es el matrimonio. Luego, ¿no? Hubo una relajación del matrimonio, aparición de la época de los divorcios, ¿no? La posibilidad de que la pareja no estuviera Para soldada siempre. matrimonialmente, claro, exactamente, ¿no? Digamos, ya sea porque apareció el divorcio o porque aparecían parejas que, por ejemplo, tenían hijos y no se casaban, o porque, por ejemplo, había parejas que no querían tener hijos, o sea, distintos formatos de pareja. Y diría que desde el cambio de siglo, o sea, del 2000 hasta acá, ¿no? Relajación de la pareja misma, ¿no? Esto es, empieza a aparecer figuras como la de el poliamor, la pareja abierta, que no es el amor de la década del 60 del siglo pasado, ya es un Mm. cuestionamiento mismo de la idea de pareja, ¿no? O sea, empieza a Claro. aparecer una distensión de la noción de pareja. Y eso, por supuesto, que modifica completamente las presentaciones que tenemos en la consulta, porque en última instancia esto nos importa porque, digamos, no es que, si bien yo estudié filosofía, me dediqué durante un tiempo también a la carrera de investigador en filosofía, lo cierto es que mi interés principal es la práctica del psicoanálisis, ¿no? Y hoy en día encontramos muchísimas personas que llegan a la consulta y que, por ejemplo, tienen más de 30 años, tienen 35 años y, por ejemplo, se preguntan si van a ser padres o van a ser madres y, por ejemplo, no están pensando en tener una pareja, o directamente quizás tienen esa edad y no piensan, ¿no? El mandamiento reproductivo quizás no importa o no tiene el peso que tenía en otro momento, ¿no? Digamos, es algo inédito en nuestra cultura, personas o en nuestra sociedad en particular, personas que piensen en no tener hijos y que puedan autorizar el deseo de no tener hijos. ¿No? Ujú. De la misma manera que nos encontramos con personas que tienen más de 30 años y, por ejemplo, no se sienten ya como solterones, solteronas, ¿no? Hay cuestiones que se modificaron completamente en ese sentido. Y entonces ahí hay un punto donde yo creo que aparece una cuestión que me parece que es importante, que es como distinguir entre lo que es, ¿no? La soltería y el estar en pareja, ¿no? Ujú. En el punto en el que estar soltero no es necesariamente no estar en pareja, sino que hay otros modos de estar con otros, ¿no? Hay otras formas de estar, ¿no? Viste que Que no se, son necesariamente la pareja. viste que se suele decir, se escucha esto, ¿no? De
alguien se pregunta, ¿no? Si estás solo o soltero, y entonces la respuesta un poco en broma de eh, soltero sí o soltera sí, no solo, ¿no? Como que eh, a- hemos leído últimamente, o has hablado en relación a esto en algunos medios, de la soltería como actualmente, ¿no? Como un modo de subjetivación, digamos, ¿no? Ya no una cuestión civil, ¿no? Sino de cómo eso conforma subjetividad, ¿no? En relación al otro. Bueno, es que justamente, ¿no? Está muy bueno lo que me planteas porque efectivamente la primera parte del libro tiene que ver con eso, ¿no? Ujú, El libro tiene tres partes. Tiene una parte que se llama Un mundo para solteros, luego tiene una parte dedicada, se llama Varones seductores, mujeres intensas, la ujú. tercera parte es sobre la pareja y finalmente viene una parte dedicada a la parentalidad, ¿no? O sea, tiene Bueno, cuatro partes el libro dedicada como a esos temas. Y en la ujú, primera parte, como bien vos decís, ¿no? Hay una referencia específica a la figura de la soltería en este mundo, hoy en día, donde me parece que vos decías solteros pero no solos, y que efectivamente lo que vimos surgir de un tiempo a esta parte son distintas formas, ¿no? De poder estar con alguien sin que eso necesariamente implique la pareja. Ahora, fíjate los problemas que eso trae, ¿no? Porque eso implica no estar con alguien sin ningún tipo de compromiso, o más bien tiene que ver con otro tipo de formas de compromiso. Porque ahí es que surgieron muchos términos de un tiempo a esta parte que nombran una realidad, ¿no? Que ujú. nombran, por ejemplo, cuando hablamos de la responsabilidad afectiva, de la empatía, sobre todo autoras feministas empezaron a hablar de estas Claro. cuestiones. Autoras como Tamara Tenenbaum, como Luciana Pecker, empezaron a hablar de este tipo de problemas, porque en definitiva, ¿no? Lo que implicó, al menos en un primer momento, la caída del paradigma de la pareja fue una enorme desprotección. Esto es, Ujú, ¿qué quiere decir esto? Que si en última instancia no somos pareja, no somos nada. O sea, por ejemplo, podemos estar viéndonos durante mucho tiempo y que eso no signifique nada. Y eso evidentemente tiene un riesgo, que es que el otro se vuelva un instrumento, ¿no? O sea, tiene ujú. que ver con considerar al otro simplemente como si no somos pareja, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te respondo cuando se me canta, que si no quiero no te respondo, que no me puedes reclamar nada, que no me puedes pedir nada. ¿Quiere decir entonces que el único tipo de compromiso es el de la pareja? No, hay otras formas de compromiso. Y creo que eso es lo que se debate hoy en día. Me parece que esa es la cuestión que estamos debatiendo hoy en día cuando decimos, bueno, en última instancia, ¿de qué? Se trata de que si no estoy en pareja, quiere decir que me desafecto del otro, quiere decir que en última instancia, dicho en criollo, me cago en el otro, Ujú. ¿no? Quiere decir que si no estoy en pareja, entonces puedo hacer un uso instrumental del otro si me sirve. No, eso sería algo absolutamente funcional a un contexto mercantil, ¿no? De hecho, algunas autoras como Eva y Luz hablan justamente del mercado del deseo, ¿no? O sea, me parece que en todo caso la cuestión es, no, ¿cómo pensar en última instancia una sociedad o un tipo de vínculo? ¿No? Y esto es algo que para Freud era impensable. Para Freud era impensable un tipo de vínculo o pensar formatos vinculares que no estuvieran supeditados a la pareja y que así todo implicara algún tipo de compromiso. Porque pensemos que para Freud, si vamos directamente a 1912, ¿no? Digamos, los textos de la psicología del amor de Freud, para Freud era la esposa o la puta. En última instancia, la Claro. división es esa. Y no hay Ujú. nada. Si no sos mi esposa, o sea, si no somos pareja, ¿qué sos? Sos alguien a Mm, quien le agradezco un servicio a lo sumo. ¿No? claro. O sea, en instancia se trata de que si el otro no es el otro del amor, es el otro de quien obtengo un goce y nada más, a cambio de Mm. nada, ¿no? Entonces me parece que ahí ese es el problema que me parece que estamos transitando culturalmente hoy en día y que creo que los psicoanalistas estamos tratando de pensar en nuestra consulta, ¿no? Porque no es que tenemos una respuesta, ¿no? Porque los analistas nos encontramos por lo general con los efectos de estas cuestiones. Ujú. Recibimos personas y a veces nos pasa que a los analistas, ¿no? Digamos, si nos dejamos sugestionar demasiado por las lecturas que hacemos, tratamos de encasillar lo que escuchamos en lo que leímos. ¿No? Y hay una parte de nuestra experiencia que tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, con personas que, por ejemplo, no digamos, a ver, trato de llevarlo a una cuestión más llana, ¿no? Digamos, este, a mí me pasó escuchar en algún momento casos de personas que, por ejemplo, ¿no? Digamos, tienen una orientación sexual, ¿no? Y entonces tienen una vida sexual por un lado y por el otro lado, ¿no? Deciden formar una pareja con otra persona solamente con fines reproductivos, Ujú. ¿no? O sea, deciden tener hijos con una persona que no es su compañero sexual.
¿no? Digamos, si Ujú. la pregunta ahí es, bueno, ¿eso es juzgable? ¿No? Uno puede adoptar una posición moral, podría decir, no, mira, no, la verdad lo que vos tenés que hacer es aquella persona con la que tiene que ser la misma persona que es tu pareja. No, ¿por qué uno diría eso? Claro. ¿No? ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Digamos, si esto al mismo tiempo va acompañado de ciertas modificaciones de contexto histórico que también tiene que ver con marcos jurídicos, ¿no? Bueno, cuestiones legales, ¿no? Digamos, pensemos que en última instancia, en la época de Freud, por ejemplo, la homosexualidad era algo condenado, a pesar de que Freud, siempre lo subrayo esto para quienes dicen que Freud era homofóbico, Freud fue uno de los primeros en firmar una proclama para que la homosexualidad no fuera un delito, ¿no? Eso es algo que se olvida Ujú. muchísimo de los que critican a Freud. Freud, en un tiempo en el que justamente se perseguía a los homosexuales, ¿no? Fue uno de los primeros en firmar para que la homosexualidad fuera quitada del Código Penal en Viena, ¿no? Digamos, me parece que a veces, yo nunca dejo de tener mi granito de arena freudiano, ¿no? Me parece que a veces Freud es uno de los autores más criticados y más injustamente leídos, ¿no? Por eso Sí, digo, nuestra sociedad no es la freudiana, no es Viena, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Estamos de ujú, acuerdo en eso. Freud produjo una teoría que sin duda está enmarcada en un contexto sociohistórico. ¿Quiere mm, decir eso que entonces tenemos que ahora nutrirnos de reproches hacia Freud? No, me parece que justamente, ¿no? Ser discípulos de Freud, sectores de Freud, ¿no? Estar entroncados en una tradición, ¿no? Es también hacer lectura de eso, ¿no? ujú. Digamos, poder hacer lectura y tratar de... Y eso es lo que trato de hacer yo, que es como ubicar vigencia del pensamiento freudiano, aunque ha cambiado la época, ¿no? Una teoría Claro, no se... imposible, ¿no? A Sí, te veces escucho. esto que se escucha y se critica, ¿no? A veces de, bueno, machista o, a ver, imposible en todo caso que no lo fuera y ya es, digamos, también caer en un cronocentrismo o golpearlo, nada, de tomarlo lo que creó un método, ¿no? Y hablando de esto que vos decís de a veces cómo se intenta ajustar la teoría a la casuística, nada, fue haciendo camino al andar, digamos, ¿no? O sea, entonces en ese sentido, nada, me parece que habría que leer más a Freud a veces, ¿no? Que quedarse ahí enganchado en esas cosas. Pensaba, Luciano, en esto que Sí. planteabas del poliamor, cuando mencionabas la diferencia, cómo vos ahí, bueno, en el libro mencionás eh, con respecto, por ejemplo, ahora al poliamor, pero en esto de las diferencias de la masculinidad o de las posiciones, como por ahí, lejos de ser un modo genuino de replantearse los vínculos, eh, es una forma quizás más de autorizarse nada a esto que decías, ¿no? De tener cierta libertad para tener vínculos abiertos, ¿no? Quitándose quizás esa responsabilidad afectiva. No sé si se trabó. No sé si se trabó, ¿me alcanzaste a escuchar? Escuché tu pregunta, no, ¿me escuchás? Yo escuché tu pregunta. Sí. Mira, a ver, ya que estábamos hablando justamente, ¿no? Digamos, en un primer momento, yo creo que tuve una lectura o una interpretación muy prejuiciosa del poliamor, ¿no? Creo que Ajá. porque la hice desde un contexto muy personal, ¿no? En ese sentido creo que me dejé llevar por mi propia historia de vida, ¿no? Y no escuché tanto lo que venía pasando, ¿no? Después me pasó que, sobre todo a partir de la práctica con adolescentes, lo que empecé a escuchar, ¿no? Es que en última instancia, ¿no? Entre jóvenes es muy común haber como modificado el lugar de la amistad. Esto es, entre jóvenes, la amistad dejó de ser algo separado de la vida erótica, al menos en lo que yo escucho, al menos, no sé, quizás otros tengan otra opinión, ¿no? Pero a mí no me Ujú. resulta raro escuchar, por ejemplo, adolescentes que de los rituales que existían en otra época, donde, por ejemplo, ¿no? Digamos, a los varones, algún adulto mayor, un padre, un tío, o alguna padre de amigo, lo que fuera, ¿no? A la práctica del debut sexual, que era muy común en los 80, ¿no? Y lo fue sobre todo hasta los 90, ¿no? Hoy en día ese tipo de iniciación sexual no corre más, ¿no? Por decirlo así, ¿no? En ciertos contextos, por supuesto, ¿no? Este, Mientras que me parece que en otros contextos, ¿no? Digamos, lo que encontramos es que la iniciación sexual es mucho más experimental, mucho más compartida, ¿no? La experimentación entre amigos es mucho más
lúdica, esto es, no lleva necesariamente las consecuencias de una relación, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo tonto, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando yo era joven, hace ya bastantes años, una película exitosa de aquel momento era Cuando Harry conoció a Sally, que es una película en la cual Ujú. justamente la historia de dos amigos, que en el momento en el que pasa algo, la amistad se va a la mierda, ¿no? Digamos, se Se termina la quiebra. amistad. Y eso es algo que hoy en día yo no lo escucho en los jóvenes de hoy en día. ¿No? Digamos, más bien, ¿no? Los adolescentes tienen una práctica mucho más diversificada, ¿no? Son amigos con los que pueden curtir de vez en cuando, y la iniciación sexual cambió su ritual, o al menos el que era el ritual normativo de hace 30 años. Entonces, en ese sentido, creo que el poliamor es como una diversificación de ese cambio de estatuto de la amistad, ¿no? Donde no tiene que ver el poliamor con pensar, digamos, es muy distinto, lo que busco decir con esto es que es muy distinto el poliamor tal como lo entendemos cuando hablamos, por ejemplo, de, no sé, digamos, alguien de 40 años como yo, que por ejemplo dice, no, yo soy poliamoroso, ¿no? Por ahí lo que está buscando, lo que quiere es como tener múltiples parejas, ¿no? Esto es, en definitiva, tener muchas parejas y que nadie lo hinche demasiado, ¿no? Claro. No me puedes pedir nada porque yo te aclaré que soy poliamoroso, así que no me jodas, yo te dije que yo practico el poliamor, eso quiere decir que... Pero me parece que ese no es el formato o la noción más prístina del poliamor, ¿no? Porque el poliamor, al menos tal como lo escucho en la gente más joven, tiene que ver con que antes de llegar a la instancia o independientemente de llegar a la instancia de una pareja, no tiene que ver con poder vivir el deseo en contextos de amistad, ¿no? Sin que eso quede grabado o hipotecado, por ejemplo, en un deseo posesivo, en un planteo de exclusividad, y eso me parece que le da como una simetría mucho mayor o una simetría que no tienen en definitiva, ¿no? Una relación de pareja, ¿no? Por eso al menos yo mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, eso, para que yo cambiara mi punto de vista, como te dije, en un primer momento tuve un prejuicio, principalmente basado en mi propia historia, y después, ¿no? Lo que me pasó fue empezar a escuchar a un montón de pibes de 16, 17, 18 años que están viviendo algo distinto, y yo creo que ahí es donde también aparece una brecha generacional muy grande, ¿no? Porque si bien yo tengo 40 años, yo estoy mucho más cerca de quienes tienen 60 que de quienes tienen 20, ¿no? Y esto es Ujú. algo que también es culturalmente una modificación muy grande. ¿Por qué? Porque, ¿no? Digamos, yo creo que la generación a la que yo pertenezco, o sea, quienes tenemos alrededor hoy de 40 años, todavía con reproducciones anteriores, ¿no? En cambio, los jóvenes de hoy en día, que no es de armado de una cultura paralela a la de sus padres, sino que tienen una cultura de revisión de sus Ujú. padres. Esto yo lo trabajo fundamentalmente en el libro Esos raros adolescentes nuevos, donde, por ejemplo, planteo, ¿no? De qué manera tuvo mucha incidencia culturalmente, ¿no? La aparición del lenguaje inclusivo, ¿no? Al mismo tiempo, la militancia juvenil de muchas causas sociales. Hoy en día, de hecho, hoy en Argentina se está debatiendo la cuestión del aborto y es una causa principalmente, si bien no, Juvenil. si bien hay una campaña, digamos, la campaña por el aborto tiene 30 años en Argentina, ¿no? Digamos, principalmente refrendada por intelectuales, pero se volvió popular porque la asumieron popularmente quienes, los jóvenes. Ujú. Entonces, no era lo mismo ser joven hace 20, 30 años que hoy, ¿no? Mm. Digamos, los jóvenes de otro tiempo éramos los jóvenes que armábamos una cultura paralela. O sea, teníamos una cultura con cierto margen de, bueno, con cierta marginalidad, Mm. ¿no? Digamos, los adultos nos escuchaban hablar y nos decían, ¿vos en qué hablas? ¿No? Digamos, decíamos palabras que los adultos no entendían. En cambio, los jóvenes de hoy en día inciden en la lengua de los adultos. Y eso es un cambio también enorme a la hora de pensar la modificación de la adolescencia en nuestra cultura. Por eso el libro El fin de la masculinidad viene después de ese libro que se llama Los raros adolescentes nuevos, que sobre Claro, todo termina con lo que yo creo que es un cambio muy importante a la hora de pensar la relación entre las generaciones. claro. Pensaba esto que decís, bueno, los adultos que escuchan a los jóvenes, también eso, la ruptura con eso, ¿no? Vos mencionás ahí que la voz pública o la voz del adolescente antes estaba marcada quizás, bueno, con un acto hacia afuera, exogámico o en lo público, por ejemplo, votando. Hoy en día eso también es distinto, ¿no? No solo porque cambió la edad de votación,
cambiaron sin duda de endogamia y exogamia, ¿no? Digamos, volvamos a armar un paralelo entre tres momentos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas que década del 70, 80, ¿no? Digamos, se casaban para irse de las casas, ¿no? Digamos, yo conozco muchas personas que hoy en día tienen 60, 70 años que, por ejemplo, se casaban para irse, ¿no? Digamos, la única forma de irse de una casa era casándose. Entonces se casaban con alguien para tomársela, ¿no? Después vino mi generación, la de los 80, 90, ¿no? Que mi generación, ¿no? Es muy distinta a esa, porque no es la que tenía que casarse para irse, pero que al mismo tiempo, ¿no? Digamos, es la última generación que, por ejemplo, tuvo el servicio militar obligatorio, o sea que tenía ciertos actos con los cuales comprometerse para tener una vía de salida de la familia, ¿no? Ahora, en el contexto actual, es muy difícil pensar jóvenes que se vayan a vivir solos a los 20 años, a los 21, a los 22, ¿no? Digamos, cambió también la idea de familia. Y la familia hoy en día es, por decirlo así, una familia que dentro de esa misma familia autoriza la exogamia, ¿no? O sea, Ujú. hoy en día muchos jóvenes viven con sus padres a los 25, 26, 27, 30 años, ¿no? Entonces encuentran su diferenciación desde adentro, no desde afuera. No es mejor ni peor, ¿no? Son cambios distintos. Digamos, los que nos Claro. íbamos, yo me fui de mi casa, mira, Dios, digo mi casa. O sea, fíjate que todavía decir mi casa, digo la casa de mis padres. O sea, yo me Sí, fui de mi casa, de la casa de mis padres, me fui a los 22, 23 años, ¿no? Pero sin embargo, los de mi generación todavía, fíjate, me fui, pero sigo nombrando como mi casa la casa de mis padres. O sea, hasta qué punto esa exogamia era lograda, ¿no? Ahora los jóvenes de hoy en día, ¿no? Tienen que armar su afuera desde adentro. Y claro. eso cambió, ¿no? Hizo un cambio muy grande y sobre todo eso implicó también una modificación de la relación entre padres e hijos, ¿no? Que creo que en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es algo que para mí la mejor manera de nombrar esto es como lo nombró Luciana Pecker cuando Luciana Pecker habló, ¿no? De la revolución de las hijas, ¿no? Que Ujú. me parece que es sin duda el cambio generacional más importante porque tiene que ver efectivamente con un punto en el que, ¿no? Los padres empiezan a escuchar algo de lo que dicen los hijos, ¿no? Ser hijo hace 40 años era no ser escuchado. La frase típica es cuando tengas tu casa te vas, ¿no? Mientras vivas en mi casa, mientras este sea el techo, ¿no? Digamos, acá se hace lo que yo digo y cuando te Lo que yo vayas, ahí digo. te fijas, ¿no? Ujú. Exactamente. Y ese criterio cultural de parentalidad cambió. Eso, no, eso me lleva como al primer libro que escribí para esta trilogía de Paidós, que es Más crianza, menos terapia, donde justamente trabajo esa diferencia que es cómo pensar un contexto que es más homogéneo. Porque esa diferencia generacional es cada vez más cercana, está cada vez más, por decirlo así, ¿no? Es más homogénea, ¿no? De hecho Claro. nos pasa desde el punto de vista de la vestimenta, ¿no? Nos pasa que hoy en día es muy difícil ver cómo se viste una persona de 40, de 50, de 30 y notar las diferencias, ¿no? Ujú. Digamos, es un ejemplo tonto, pero que me parece que sirve para ver cómo, ¿no? Digamos, generacionalmente las diferencias son menos marcadas. Luciano, ahí te quería preguntar algo que traías, haciéndonos este ida y vuelta entre más crianza y el fin de la masculinidad. Eh, en más crianza, vos hablas de destitución parental, ¿no? Diferenciándolo de lo que es, digamos, la filiación de lo parental. En este momento, ¿no? Haciendo el mismo juego, esta dicotomía entre la deconstrucción y la destitución masculina. ¿Cómo se juega la paternidad, digamos, ¿no? ¿Cómo está marcada, digo, por esto de que, vos lo mencionás, es de la generación de hijos que tienen hijos, ¿no? Con lo que significa, ¿no? Romper encontrarse con estas cuestiones identificatorias, con los padres y demás. Digo, ahí cómo lo ubicas a eso, cómo lo pensás. Está muy bien lo que vos planteás. De hecho, justamente esa distinción entre deconstrucción y destitución yo creo que es central para los tres libros, ¿no? Los tres libros juegan con esa distinción, ¿no? O sea, vos Uh -huh. ubicaste muy bien un punto que es neurálgico de la trilogía, ¿no? Digamos, o sea,
¿cuánto podemos deconstruir sin que eso implique ruptura de los fundamentos? ¿No? O sea, podemos poner nuevos formatos de parentalidad, pero ¿cuál es el límite de la parentalidad? ¿No? O sea, el Ujú. límite de la parentalidad es la filiación, es la transmisión entre padres e hijos. Podemos pensar, como alguien decía en los comentarios recién, padres que ya no ocupen el lugar del amo. Podemos pensar, por ejemplo, padres que ya no digan, es mi casa, se hace lo que yo digo. Podemos revisar distintos formatos de parentalidad, pero en qué punto nos encontramos a veces también ya con una destitución de la parentalidad. Y ahí eso vale para la parentalidad, vale para la masculinidad, y vale en distintos niveles, porque yo creo que el gran problema cultural hoy en día, y perdón que lo diga de esta forma un poco rebuscada, es la destitución de la subjetividad misma, Ujú. ¿no? Sido de que es el padre. Cuando un padre dice yo soy el padre es porque no lo cree, ¿no? Porque tiene que reforzarlo para poder creerlo, ¿no? Claro. De la misma manera que cuando un varón necesita demostrar su potencia es porque no está seguro de su deseo, ¿no? O sea, siempre encontramos el conflicto en cualquiera de estos niveles. Ahora, el problema es cuando hay un abandono del rol, es decir, un abandono del conflicto. Me parece que yo creo que ahí está como el problema hoy en día, que es la evitación del conflicto, y a eso yo llamo destitución, evitar el Ajá. conflicto, ¿no? En la medida en que el conflicto, y esto también lo digo en los tres libros, el conflicto es un motor de crecimiento, ¿no? Digamos, crecemos en la medida en que atravesamos conflictos, en la medida en que nos encontramos con situaciones que no sabemos de antemano cómo resolver, porque si supiéramos de antemano cómo resolver algo, sería un problema. Los Ujú. problemas se resuelven. Uno que hace, mira, dice, qué sé yo, googlea, dice, se fija en YouTube, cómo se cambia una bombita de luz, lo googlea, es un problema, lo resolvió. Los problemas son siempre objetivos, ahora los conflictos son siempre internos, son subjetivos. ¿Y qué quiere decir eso? Que la única forma de resolver un conflicto es transformándose uno, teniendo que adoptar uno algún tipo de tratamiento, de elaboración, de trabajo, de transformación, ¿no? Que permita que uno se encuentre a la altura de esa nueva situación que le gusta o que le toca vivir, a veces ni siquiera le gusta eso, ¿no? A veces los conflictos nos pueden llegar a gustar y decir, bueno, es un desafío esto para mí, pero a veces, muchas veces no, ¿no? Entonces, el problema es cuando uno, por eso, evita el conflicto y frenación del conflicto, lo que aparece son otras formas. Que yo creo que eso hoy en día, lo que reemplazó al conflicto hoy en día es el ideal, es Ajá. la idealización. ¿No? Dejamos de tratar de vivir conflictos, o sea, ya no nos bancamos tanto vivir conflictos, y más bien lo que hacemos, en lugar de bancarnos el tiempo de espera, el proceso, en última instancia, ¿no? ¿Qué es atravesar un conflicto? Es vivir un proceso, o sea, quiere decir eso en última instancia, vivir un tiempo en el cual no sabes muy bien qué te pasa, no sabes muy bien qué vas a hacer, no sabes muy bien cómo lo vas a resolver, y durante un tiempo vivís más o menos angustiado, viendo, Hay que pasarlo. ahí está, ¿viste? Decís, y para esto eso que no sabemos de antemano, de repente, ¿no? Digamos, me encuentro con esto, concluí, ahora me desperté un día y digo, listo, ya está. ¿No? Por eso me gusta mucho la expresión a veces de que algo se piensa con almohada, ¿no? Porque en definitiva es una relación con el tiempo la almohada. Es como, la almohada no es que la almohada te va a dar la respuesta, sino la almohada son cuántas noches sin dormir vas a tener que atravesar hasta que de repente te tenés que encontrar con una respuesta. Una respuesta que por Claro. lo general no viene pensando. Ahora, vivir procesos, transitar procesos, es algo muy difícil. ¿No? Creo que justamente a eso es a lo que apunto cuando digo que lo difícil hoy se volvió poder soportar los conflictos. Me avisan ahí que se Ujú. está cortando. A ver, no sé si a mí me están escuchando. Yo te, yo te escucho bien, a Me veces te veo medio tengo. pixelado, pero te escucho bien. Luciano, ¿vos me escuchás bien ahí? Sí, yo te escucho bien. Escuchar te Bien, escucho bien. perfecto. Decía que, pero en cada libro con su tema, pero digo, esto que hablas de la idealización o por ahí de los tiempos,
y de querer, viste, bueno, pasar a otra cosa y soltar, que ahora está tan de moda también, y cómo lo que plantea, digo, por ejemplo, criar, criar, digo, niños, niñas, acompañar a adolescentes, o esto que hablábamos recién de los vínculos, eh, implica a veces, nada, recibir cierta hostilidad o sostener cierta hostilidad, aguantar, eh, enfrentarse, como decís, bueno, a conflictos y ver cómo se sale de eso, convertido o no. eh, pero digo, cómo también, pensando en esto de un poco de las épocas también, bueno, cómo el mensaje o la búsqueda es otra cosa, ¿no? Pienso en tantas eh, soluciones o tantas respuestas para todos y ya armadas, ¿viste? Que bueno, nada, se compran, ¿viste? Un poco también así. Con la carga que eso Me parece puede bueno llevar. lo que vos decís ahí, que ubicás un aspecto importante y que tiene que ver cuando mencionabas recién el tema de la hostilidad. Efectivamente, atravesar un conflicto implica cierta relación con la hostilidad, ¿no? Cuando uno atraviesa un conflicto se encuentra con pasiones hostiles, a veces agresivas, ¿no? Dirigidas contra otro o dirigidas contra uno mismo, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más difíciles hoy en día en el tratamiento de muchas personas es poder, y acá me refiero nuevamente a lo que decía antes de la idealización, ¿no? Tiene que ver con poder tolerar encontrarse con una imagen personal, o sea, con la imagen de uno mismo, que incluya aspectos negativos, ¿no? Esto es, encontrarse, por ejemplo, con odio hacia alguien, ¿no? Digamos, generación, ¿no? Como sin sentir, digamos, una culpa extrema por aquellas pasiones hostiles. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante hoy en día, porque por lo general, ¿no? Digamos, estamos acostumbrados, en función de lo que decía antes de la hostilidad, de pensar que tenemos que ser siempre buenos, que tenemos que Ujú. siempre hacer las cosas bien, que tenemos que siempre cumplir con los mandatos o normas que surgen. O sea, nuestra época es una época que deconstruye muchísimos o que plantea la revisión de muchísimas normas, pero sin embargo es una época muy idealizadora. Sí, muy Entonces que tiene culpabilizante muy también. pocas... Y por supuesto, por ¿Mm? supuesto. No, yo siempre pienso en esa expresión cuando se dice, es todo lo que está bien. A mí todo lo que está bien siempre me inquieta, porque algo que esté todo bien me parece como que reprime algo, ¿no? Digamos, el deseo, ¿no? Digamos, lo singular, ¿no? Digamos, el conflicto, siempre tiene algún tipo de mancha, ¿no? Me parece que siempre hay algún punto en el que nos encontramos con algún aspecto en el que no somos tan buenos como queríamos, no queremos tanto como decimos que queremos, ¿no? Alguien Ujú. mencionaba recién el tema del egoísmo, y el egoísmo no tiene que ver necesariamente con algo que sea malo, ¿no? Digamos, todos tenemos pasiones egoístas. Ahora, también tenemos la posibilidad, eventualmente, de poner en cortocircuito esas pasiones egoístas si las vemos, Claro. ¿no? Si de alguna manera podemos reconocernos en ese contexto. Y ahí yo creo que justamente viene el lugar del análisis, porque el lugar del análisis es para reconocer esas imperfecciones, pero no porque podamos ser perfectos, sino porque tenemos o estamos atravesados por pasiones que no decidimos, como por ejemplo los celos, la envidia, ¿no? Esto es muy claro, ¿no? Digamos, a muchas personas les cuesta muchísimo aceptar que son celosas, porque Ujú. sienten que si son celosas no son lo suficientemente buenas o no son de acuerdo como deberían ser, ¿no? Ahora, me parece que eso es muy importante del análisis, porque el análisis es para que uno no se piense en función de lo que debería ser, sino para que reconozca esos sentimientos más humanos, que lo atraviesa, eventualmente los actúa, porque además cuando uno no reconoce, uno no acepta esos sentimientos, eso no es que no existe, sino que uno los actúa, Claro. ¿no? Digo, por lo general, las personas que menos se reconocen como celosas son las que son más posesivas. Y Ujú. eso se refleja en ciertas formas de malestar que creo que son bastante contemporáneas hoy en día, que ya no es, si voy a un ejemplo comparativo nuevamente que venimos haciendo, ¿no? Digamos, Ujú. tenemos por un lado, ¿no? Digamos, decíamos la época de Freud, donde las personas sufrían del conflicto que les representaba su deseo, y nosotros hoy en día no reconocemos nuestros conflictos. Y como no reconocemos nuestros conflictos, como no nos reconocemos celosos, envidiosos, como creemos que somos buenos, nos transformamos en personas que son ansiosas, controladoras, a Ujú. veces manipuladoras,
¿no? Muchas, digamos, nuestro riesgo ya no es, como pasaba en la época de Freud, el riesgo de el síntoma, sino que nuestro riesgo es el de volvernos moralistas, poco humanos, perseguidores de los demás, ¿no? Digamos, y me parece que es mucho más problemático que, y perdón si me voy hacia un tema más abstracto, ¿no? Digamos que en última instancia los síntomas clásicos, los síntomas de Freud, eran síntomas que corporalmente tenían algún tipo de asidero, ¿no? Quiero decir, Exactamente. no, quien, por ejemplo, ¿no? Digamos, como expresión recibía el tiro, ¿no? Digamos, el tiro le salía por la culata, ¿no? Digamos, por ejemplo, quien no reconocía sus celos lo sintomatizaba y, por ejemplo, terminaba produciendo algo que hacía que el otro lo dejara, por ejemplo, ¿no? Por poner un Ujú. ejemplo típico. Ahora, Sí, nosotros sí, no sí. reconocemos ese tipo de pasiones en nosotros, entonces, ¿qué ocurre? Nuestras formas de enfermedad corporal son mucho mayores. A mí me llama mucho la atención cómo de un tiempo a esta parte, ¿no? Las formas de enfermar cuerpos son mucho más agresivas, ¿no? Me preocupa cómo, por ejemplo, mucha gente joven se enferma, ¿no? De enfermedades mucho más graves, ¿no? Digamos, por no mencionar, por ejemplo, diagnósticos que están hiperdifundidos, como por ejemplo el colon irritable, ¿no? O sea, enfermedades que tienen que ver con la mal tramitación de la elaboración de Ujú. pasiones hostiles, ¿no? O que Sí. viven ansiosas, ¿no? O que recurren a mecanismos mucho más primarios como la disociación o la despersonalización, Ujú. ¿no? Me parece Luciano, que sí, perdón que te interrumpa, y ni hablar, ¿no? Eso que de última, en última instancia, bueno, recae sobre uno, ¿no? Pero hablando recién, por ejemplo, de la hostilidad y esto, pensando en los vínculos, ¿no? En las parejas, pienso, bueno, violencia de género o situaciones, digamos, distintas, ¿no? En que por ahí eso se actúa de otra forma, ¿no? totalmente, ¿no? Justamente ahí hay una paradoja, ¿no? Porque al mismo tiempo nuestra sociedad, que es la que más busca ser libre, es la que Mm, tiene formatos vinculares cada vez más, claro. ¿no? O sea, nuestra cultura, nuestra sociedad, que es la que, ¿no? De alguna manera aparentemente trata de ser más libertaria, ¿no? Es la que al mismo tiempo, ¿no? Digamos, se encuentra con formas de hostilidad y de agresión mucho más severas. Yo creo que el tema de la agresión es un tema súper importante para trabajar, ¿no? Sobre todo Ujú. en un momento para trabajar desde el punto de vista teórico y también en las prácticas del psicoanálisis mismo, ¿no? Digamos, me refiero a que cuando Freud hablaba de lo que llamaba los diques psíquicos, o sea, las formas Sí. mínimas de la moral, ¿no? Freud hablaba de vergüenza, pudor, Asco. timidez, a veces también, prurito moral, decía, ¿no? Quiero Ujú. decir con esto, ¿no? De que nuestra época es muy insensible a ese tipo de diques psíquicos, ¿no? Digamos, la desvergüenza con la que se dicen ciertas cosas, la falta de Ujú. pudor, ¿no? Digamos, porque en última instancia para Freud no hay algo que sea propiamente la crueldad. Para Freud, cada vez que se falta a uno de estos diques, aparece la crueldad. Y nuestra época es cruel por falta de diques. Por cierto, esos puntos en los que alguien, pudiendo resolver por vías simbólicas algo, no lo hace y opta por vías que son justamente crueles. El Claro. tema de la crueldad me parece que es una pregunta, es un tema importante para pensar hoy en día, por qué, ¿no? Nos fuimos encontrando con, bueno, con la crueldad como ¿no? Que no son tan visibles o tan manifiestos, ¿no? Digamos, hay formas de la crueldad que son mucho más sutiles. Ujú. Bueno, No, creo que ya estamos Mario, en los últimos minutos. No sé si querés que estamos, retomemos algunas sí, preguntas. sí, habíamos hablado de, yo lo había pensado en relación a una pregunta, ¿no? Decíamos cuando comenzamos de que, bueno, que era un día muy especial y por lo que está pasando, pero sobre todo al final, en el capítulo de las nuevas parentalidades, mencionabas eh, cómo, cómo una mujer, ¿no? Puede acompañar y puede hacer, digamos, que la paternidad en el varón se convierta en eso, ¿no? De no de una restricción, sino
del linaje o de la transmisión. Y ahí como que planteas una pregunta, que bueno, después la desarrollas, pero digo esto de si existe o no, o se puede hablar del deseo de ser padre, y lo pensaba en este momento con respecto a esto, bueno, que se habla tanto en relación, digo, al debate ahora por la legalización del aborto, del deseo de la maternidad. eh, Sabemos que, digamos, el deseo no necesariamente en el sentido de voluntad, ¿no? El deseo consciente, sino en esto de la ley por lo que prohíbe, pero también habilita, ¿no? ¿Cómo lo pensás a eso? ¿Qué nos puedes decir? Es una muy buena pregunta la que me haces, te la agradezco, ¿no? Digamos, yo creo que un día como hoy es un día muy Mm, especial. Este, por mi parte, ¿no? Digamos, yo siempre desde el punto de vista personal trato de no emitir como mi opinión, sino que trato de hablar desde un punto de vista, ujú, este, habida cuenta de que me encontré muchas veces en estos años de práctica con personas que atravesaron abortos, ¿no? O que tuvieron que decidir precipitadamente o a veces de alguna forma irreflexiva un aborto, ¿no? Digamos, quiero decir, ¿por qué no? Digamos, no tuvieron algún tipo de amparo que les permitiera pensarlo o resolverlo en un tiempo que... Siempre me encontré con esa circunstancia, ¿no? Como el aborto precipitado, ¿no? ujú, Creo que por eso, ¿no? Creo que en dos oportunidades en este tiempo yo escribí y lo hice desde ese punto de vista, planteando que para mí la legalización del aborto, ¿no? Digamos, para quienes trabajamos con personas que han atravesado abortos, no quiere decir que de permiso de abortar, sino que implica cambiar las condiciones en las que se aborta, ¿no? Donde ujú, uno puede pensar en la situación de personas que son jóvenes y que no se sienten preparadas para realizar un embarazo, pero también en parejas, ¿no? Porque muchas veces el embarazo no deseado es solamente en el contexto de las personas que adolescente. son menores de edad, como cuando ocurre un delito, o personas que son jóvenes y no se encuentran todavía en condiciones preparadas para eso, ¿no? Y entonces me parece que una ley no legisla sobre los motivos por los cuales hace algo, sino que me parece que una ley busca establecer condiciones para que cuando alguien hace algo, lo haga de forma subjetivante, ¿no? Ujú, De forma que le permita de alguna manera encontrarse con el efecto de su acto. Y me parece que hoy en día no hay, con un aborto considerado ilegal, ¿no? Digamos, no hay condiciones para que alguien encuentre condiciones de su efecto, ¿no? En ese punto, para mí, en ese sentido, insisto, ¿no? Digamos, yo nunca tengo reparo en decir esto, porque no, a mí es un tema que en lo personal me genera conflicto, ¿no? Quiero ser claro ujú, con respecto a esto, ¿no? Digamos, yo en lo personal tengo un conflicto con respecto al tema del aborto, digamos, pero desde el punto de vista de mi práctica, ¿no? Digamos, yo tengo que estar a favor, ¿no? Y estaría si me tocara legislar sobre este aspecto, ¿no? Más honesta que yo puedo decir, ¿no? Como, digamos, te digo, por un lado, el conflicto que me representa en lo personal, pero lo que creo que se desprende de mi práctica como dos cuestiones que son diferentes. ujú. Que coherente también, digo, con lo que venimos hablando, ¿no? En función de, si se quiere, pese a tu experiencia, o sea, a lo que vos pensás, también, digo, a partir de tu práctica, cómo lo repensás, digo, interesante también. Y bueno, gracias por compartirlo. Luciano, nos queda, ya se nos está por cortar, no quiero, nada, que se corte rápido y me gustaría agradecerte muchísimo este tiempo. eh, y bueno, ojalá que quizás el año que viene podamos en otra oportunidad reencontrarnos, pero nada más que agradecimiento porque te hayas sumado. Bueno, no, nuevamente agradecerte a vos, me alegra que hayamos podido, bueno, que ya estemos en el fin del año, hace meses venimos hablando, tratando de encontrar el momento de conversar, siempre con la dificultad de la agenda, pero bueno, me alegra muchísimo que hayamos podido conversar, les deseo mucha suerte al proyecto de la Red de Psicólogos de Córdoba, me gusta mucho su proyecto, lo Muchas gracias. felicito por llevar adelante una red asistencial, y bueno, en lo que pueda colaborar con ustedes, siempre cuentan conmigo, ¿sí? Les mando un Muchísimas gracias, abrazo grande y Luciano. les deseo muy bien. Que termines muy bien el año. Gracias.
Chau, chau. Y bueno, muchas gracias. Adiós. Bueno, gente, gracias a quienes se quedaron hasta el final. Ya se está por cortar. Y a quienes nos acompañaron también en todos los ciclos de la red. Nos encontraremos seguramente el año que viene. Muchas gracias.